Hey, me toca hablar de un tema que no hablan nunca en Home, que es de la unidad. Yo sé que no lo han hablado jamás. Y me toca traerles este cierre de no confundir, ¿no? Bueno, Andrés me contaba, me dice, bueno, queremos hablar de no confundir unidad con uniformidad. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Porque saben que la Biblia dice que el mundo va a creer cuando seamos uno. ¿Sí? Cuando seamos uno. O sea, Jesús dijo, no van a creer cuando se sepan toda la Biblia, no van a creer cuando sepan cantar canciones tan bien como las canta Alex, no van a creer cuando puedan organizar reuniones y mantener un ministerio también como lo hace Andrés. No, 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 no. El mundo va a creer cuando seamos uno. El mundo va a creer cuando ellos vean que la unidad realmente radica entre nosotros. Ahora, hay un gran problema. Y es que muchas veces confundimos esa unidad con uniformidad. La unidad es que todos seamos distintos, pero tengamos un mismo objetivo. La uniformidad es que todos tenemos que ser iguales. Y es un gran peligro, porque en la época en la que vivimos, es una época donde las polarizaciones, que es la gente se va a los extremos, tiene que ver con eso, con que es un mundo que te empuja a que todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos que pensar igual. Tenés que pensar como yo, y si no pensás como yo, estás equivocado. Hoy hablaba con unos amigos en un programa de radio y hablábamos de la verdad, de cuál era la verdad. Y yo les decía, es tan difícil entender cuál es la verdad hoy, porque la gente no está dispuesta a entender la evidencia. No, no, no. La evidencia no afecta, porque lo que creo afecta a lo que veo siempre. Cuando Jesús decía de que lo que creemos afecta a lo que vemos, es porque siempre pasa. Hay mucha gente que tiene maneras de creer que son tan cerradas que nunca, nunca, nunca van a ver un punto de vista distinto. Pero la madurez está en que podamos ser distintos, que hagamos iglesias distintas, que seamos de iglesias distintas, que seamos de grupos distintos y aún así tengamos un mismo objetivo. Así que quiero hablarles hoy de algo que es muy caro a mi corazón. Yo sé que la enseñanza que me pidieron que escribiera es no confundas unidad con uniformidad, pero no le voy a poner el título así, voy a ser un poquito rebelde hoy, y le voy a poner la tercera opción. La tercera opción. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Loquísima la historia. Dice, cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? ¿Sos de Boca o no sos feliz? O sos de River, perdón. Las grandes preguntas de la vida, ¿estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Y este ángel, entendemos que era, dice, de ninguno. Genial, respondió, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. ¿De qué lado estás?, le dijo Josué. Y el ángel, y Josué le dijo, ¿estás de nuestro lado o estás del lado de enfrente? Y el ángel dijo, de ninguno de los dos. Había dos opciones y el ángel dijo, hay una tercera opción. Cuando el mundo trata de dividirnos, nosotros podemos elegir una tercera opción. Quiero hablar de si podemos ser como amigos, como iglesia, una iglesia que no se vuelque a los costados y a los extremos que dañen, sino que nos sentemos en las grietas. Claro, hacer una iglesia de la grieta genera muchísima tensión, porque no te vas a poder tirar ni para un lado ni para el otro, pero te vas a sentar ahí y vas a escuchar a ambos lados. Y lo primero que quiero hablarte es que no somos distintos. Primero quiero que anotes ahí, que escriban en el chat y pongan, no somos distintos. La verdad es que no somos distintos. Josué le pregunta, ¿de qué lado estás? Y el ángel dice, de ninguno. Tenemos cosas que nos dividen y cosas que nos separan. Pero la realidad es que
La ciencia ha comprobado que en nuestro ADN todos somos el 95% igual. Todos somos 95% iguales en nuestro ADN. Todos. Hace un tiempo atrás, cuando recién empezaba la pandemia, y todavía no estaban tan de moda las máscaras como ahora, que tenemos máscaras de todos los estilos habidos y por haber, recuerdo salir y yo vivo en Miami, vivo en Estados Unidos, soy pastor de una iglesia aquí que se llama Casa, y soy también un gran conocedor de otras culturas a través de su comida. Y una de las comidas que a mí me encanta es la comida venezolana, y hay una cosa que se llama tequeños. Básicamente los tequeños son estos palitos de queso fritos que son caídos directamente desde el cielo, ¿sí? El cielo los produce y lo venden los venezolanos. Entonces era un domingo por la mañana, primer domingo de pandemia, y me paro frente a esta panadería venezolana. Había que hacer fila afuera y no tenía mi máscara, no era tan común como ahora, se me había olvidado, recién empezaba todo el movimiento de las máscaras. Y un hombre que estaba parado afuera, americano él, empieza a hablarme mal y a primero decirme si es que yo no entendía el inglés. Le digo, sí, entiendo inglés. Me dice, ¿y en qué idioma hablas? ¿Hablas en español o hablas en inglés? Estábamos los dos en la fila. Y bueno, el que quiera usted, digo, señor, o sea, podemos hablar cualquiera de los dos. También hablo argentino, 50 es el tercero. Entonces, y este hombre empieza a agitarse y dice, no, porque estás sin máscara y nos vas a contagiar a todos. Y ese es el problema de todos ustedes, los latinoamericanos. Este país se tienen que ir todos de este país. Y yo lo miro y miro la panadería y digo, qué gracioso que estamos los dos haciendo fila para comprar comida de un país latinoamericano. O sea, si nos vamos todos, los pequeños se van conmigo, señor. Si me echa a mí, los echa a ellos. Qué loco es que aún con las personas que creemos ser muy distintos, en realidad hay cosas que nos unen. Y hay un gráfico que quiero mostrarles. Creo que cuando haga esto se va a cortar la música. Perdón. Díganme si están viendo el gráfico, me hacen así, por favor. Es un gráfico súper sencillo. Ustedes dirán, bueno, pero... ahí está, no quiero que se me... No quiero que se me... Uy, se me va a cerrar el gráfico. Saben que es súper sencillo el gráfico, pero esto me lo enseñaron una vez. Hay dos maneras de ver la vida. Porque cuando Dios nos creó éramos uno. Después, hombres y mujeres. Después, empezó por los conceptos que nos separaban. Después, empezó por las carreras que estudiamos, las posiciones políticas, las maneras de pensar. Pero hay dos maneras de tomar la vida. O empiezo por todo lo que me separa, o empiezo por todo lo que me une. O empiezo por el lado, según como lo veo yo, el lado derecho del gráfico, donde todas las cosas nos están separando y veo todas las divisiones que tenemos. O empiezo a ver, se me cerró la foto, o empiezo a verlo por el lado de que todos nos unen. Entendemos de que todos somos iguales. Entendemos de que en realidad todos tenemos algo que nos une, aún con las personas que más nos enojan y que queremos estar en la otra punta. La ciencia ha comprobado que somos un 95% iguales. O sea, la realidad es que cuando yo no me doy cuenta que alguien es igual a mí es porque le quito su humanidad y pongo a alguien del otro lado. Y en general los que uno pone del otro lado, uno siempre los puede discriminar. Tú puedes discriminar a gente a la cual tú no te sientes relacionado, no te sientes igual. Es fácil apuntar a gente en la cual su contexto no se parece al tuyo. Cuando a alguien agarro y le quito su historia, puedo discriminarlo y tratarlo mal. Pero cuando me siento igual, entonces ya no lo puedo discriminar más. Por eso pasa muchas veces en nuestros países o aquí en Estados Unidos cuando llega un inmigrante y es fácil discriminar a un inmigrante hasta que veo a alguien de mi propio país sufriéndolo. Es fácil apuntar a alguien cuando no me siento relacionado. Es fácil discriminar
a alguien que es de derecha o de izquierda políticamente, hasta que uno de tus amigos está del otro lado. Es fácil discriminar a alguien que tiene una preferencia sexual distinta a la tuya. Decir él es homosexual o ella es lesbiana. Hasta que, y es fácil porque podés tirar fuego, lastimar, hasta que uno de tus amigos está de ese lado. Cuando uno de tus amigos está de ese lado, cuando uno de tus hijos, uno de tus familiares está de ese lado, se abre la cabeza. Y empezamos a entender por qué. Porque te das cuenta que no sos tan distinto. Te das cuenta que no sos tan distinta. Inmigrantes, chavistas o no chavistas, de izquierda o de derecha, blancos o negros, cristianos o no. Cuando uno entiende eso, uno empieza a darse cuenta de decir, no, Dios está de mi lado. No, nunca dijo eso. Nunca hizo. Eso es lo que dice el ángel. Porque hay una ley de la cercanía. Cuando yo estoy cerca de alguien en el corazón, ya no lo puedo discriminar más. Ya no lo puedo apuntar más. Saben que hay una diferencia entre simpatía y empatía, ¿sí? La simpatía es cuando estás pasando, por ejemplo, un tiempo de tristeza y yo estoy en mi cuartito de la alegría y desde mi cuartito de la alegría te grito, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, tienes que ser, tú puedes, tú puedes. Eso es simpatía. Empatía es cuando salgo de mi cuartito de la alegría, me meto en tu cuarto de la tristeza, te abrazo y te digo, de aquí salimos juntos. Esa es la realidad. Cuando entiendo que no somos tan distintos. Cuando entiendo que en realidad somos iguales, que hay un 95% de nosotros que nos unen. Cuando le devuelvo la humanidad a las personas. Cuando les pongo un contexto. Cuando les pongo nombre y apellido. Mi primera pregunta para ti es, ¿a quién estás dejando del otro lado? ¿Por qué no podemos hablar, mis amigos, de ser unidos si no puedes unirte con gente que piensa distinto a ti? Porque es una mentira, entonces. Es uniformidad. La unidad es abrazar a aquellos que piensan distinto a ti y que te hacen doler el estómago. Que te ponen a pensar. Que piensan filosóficamente, religiosamente, sexualmente, distinto a ti. Ese es el cristianismo verdadero. Ese es el que se pone del otro lado y dice, no, somos 95% iguales. Pero el ángel le dice, yo no estoy de ninguno de los dos lados. Porque es cierto, no somos distintos, pero sí somos distintos. Segundo punto, sí somos distintos. Me encanta que hay un autor aquí que escribe un libro sobre racismo. Y él habla de las opiniones ingenuas que decimos los blancos. Y una de las cosas es que dice, los blancos tienen una manera de hablar, decir, yo no veo color. Y este hombre, que es afroamericano, dice, ¿cómo no vas a ver color? Sos daltónico entonces. Obviamente somos distintos. Obviamente hay algo que no es igual. Porque necesito ver que sí hay diferencias. Necesito ver que en ciertas diferencias hay cosas que están pasando. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta que yo no ame lo que me hace distinto a ti, en mí, no puedo amarte a ti. Hasta que yo no ame aquellas cosas que me hacen distinto y que amo esas diferencias que yo tengo con respecto a todos y las valoro y las veo en mí, hasta que no las pueda ver en ti, no las podemos utilizar nunca. Es que no es la cuestión de, no, somos todos iguales. No somos todos iguales. Pero lo acabas de decir, sí, pero hay un 5% que no. Y hay un 5% que nos hace únicos. Y hay un poder de entender el poder en ser únicos.
el poder amar las diferencias tuyas te hacen amar las diferencias de los demás. Jesús no ignoraba las diferencias. Con los que eran distintos se unía, iba a pescar con los pescadores, iba a hablar con los que cobraban impuestos, se metía en las sinagogas para hablar con los fariseos. Era consciente de que había una diferencia. Y la diferencia las cruzaba. Y se metía del otro lado. Cuando fui a Londres hace unos años atrás, había algo que me sorprendió, y es que hay una frase que escuchan que se escucha cada vez que uno se sube a los subtes, y es mind the gap. Y cada vez que uno va a subirse a un lugar, te dicen mind the gap. Que básicamente lo que significa es, ten cuidado con el espacio. ¿Qué espacio me refiero? Es que los subtes los han renovado y los nuevos subtes están a una diferencia. Voy a ver si puedo mostrarles la foto. Una diferencia con el andén. Voy a cortarles la música otra vez. Entonces, si ven ahí la foto, se dan cuenta que dice Mind the Gap y hay una diferencia entre la entrada del subte y el lugar. Entonces lo que están diciendo es, ten cuidado, porque si no te das cuenta que hay un espacio entre uno y el otro, vas a meter la pata. Y si metes la pata, te vas a dañar. Cuando no te das cuenta que eres distinto a los demás, tienes el peligro de dañar a los demás por meter la pata. Pero cuando presto atención a las diferencias, cuando presto atención a aquellas cosas que me hacen distinto de los demás, ¿sabes qué pasa? Puedo empezar a aprender. Entonces, cuando tengas amigos que sean distintos a ti, no vas a decir, somos todos iguales. Vas a decir, estas cosas no son, pero hay cosas que nos hacen distintos. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a hacer preguntas, muchas. Porque la unidad se da cuando logro entender al que está del otro lado. Y logro preguntarle y llenarlo de preguntas. Y a mí me encanta cuando me siento con alguien y empiezo a entender cuál es su dolor. Y empiezo a entender de dónde viene. Porque cuando tú ignoras eso, te llevas puesto de todo. Me pasó una vez, hablando con un muchacho, que él estaba súper enojado con las iglesias. Y yo pensé que el problema era Dios. Entonces nos pusimos a convertir. Y él se declaraba ateo. Y obviamente, como supo que yo era pastor, arrancó una discusión conmigo en pleno cumpleaños. Era el cumpleaños de otro amigo. Y reconozco que fui un ignorante en no darme cuenta que había algo que nos separaba y nos hacía distintos. El chico, después, en realidad me lo contó después o me enteré después, el chico era gay. Y lo que pasa es que en realidad no estaba enojado conmigo. Estaba enojado con todas las cosas que algún cristiano le había dicho alguna vez. Y yo, por llevarme puesto lo que nos hacía distintos y no frenarme y preguntarle de dónde venía su enojo, tal vez lo haya lastimado más. Porque estábamos discutiendo lo que no teníamos que estar discutiendo. Había cosas mucho más profundas. Porque somos iguales, pero no somos iguales. Entonces, cuando entiendo que no somos iguales, puedo hacer preguntas. ¿Tienes amigos que son distintos a ti? Espero que sí, porque entonces eso es unidad. Hazle preguntas, llénalos de preguntas. Y cuando no estés de acuerdo, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Porque de eso se trata. Porque somos distintos, pero no somos tan distintos. Pero hay algo que tengo que entender. Tercer y último punto. Y es que las cosas no son nuestra culpa, pero sí son nuestra responsabilidad. Es cierto, seguramente no hayas dañado tal vez a esas personas. Tal vez no hayas sido tú el que discriminó. Tal vez no hayas sido tú el que dijo las cosas mal. Pero, y no es tu culpa, pero es tu responsabilidad arreglarlas. Porque de eso se trata la unidad. La unidad es que puedas ver aquellas cosas que te hacen igual a alguien, aquellas cosas que te hacen distinto a alguien. Y las heridas, te toca sanarlas. ¿De qué lado estás?, le preguntó Josué al ángel. Dijo, de ninguno. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. No. Aquí no estás
dijo este ángel, para que yo te sirva a ti. Tú me estás sirviendo a mí, dijo Dios. Yo no estoy aquí para ponerme de tu lado. Tú estás aquí para ponerte del mío. ¿Qué órdenes trae usted, mi señor? Ah, cambió Josué. El comandante del ejército le contestó y le dijo, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. O en otras versiones dice, tierra santa. Mi sobrinito tiene una capacidad muy inquisitiva, o hace muchas preguntas, básicamente, eso es lo que quise decir. Quise ser inteligente y me vale decir eso. Y en casa yo tengo dos extremos de la vida. Tengo a mi Alexa y tengo a Siri. Tengo ambas. Entonces, y los tengo en cuartos distintos, porque como son distintas, para que no se peleen, no hablen una mal de la otra, entonces trato de tener a ambos asistentes de ambos lados. Y mi sobrinito una vez vino y le preguntó a Siri, dijo, oye Siri, ¿qué piensas de Alexa? Y Siri contestó, todos los que le hagan bien al mundo son mis amigos. Si así fuéramos un poco todos. Si contestáramos un poco así todos, cuando nos preguntan de alguien que es distinto a nosotros, de alguien que hace iglesia distinto a nosotros, de alguien que tiene un estilo de vida distinto al nuestro, de alguien que opina distinto a nosotros, si pudiéramos responder, hey, si le está haciendo bien al mundo, si el mundo es mejor lugar porque él está acá, es mi amigo. Porque, fíjense lo interesante, que cuando el ángel habló y le dijo, tú no sirves a nosotros porque tú sirves a Dios, le dijo, te invito a que te quites las sandalias porque estás en tierra santa. ¿Saben que hay algo interesante que pasa con las embajadas? Cuando uno va a una embajada, por ejemplo, ustedes están en Ecuador, si yo voy a la embajada argentina en Ecuador, cuando cruzo las rejas de la embajada argentina, ya no estoy en territorio ecuatoriano, sino que estoy en territorio argentino. No sé si sabían esto. Por eso es que las famosas películas de cuando hay un ruso que se espía y lo empiezan a correr y el tipo salta y se mete adentro de la embajada y obviamente no pueden entrar. ¿Por qué es eso? Porque ese pedacito de tierra es un pedacito de tierra que es territorio del país del cual la embajada es. Y en ese pedacito de tierra aplican solamente las leyes del país, no en el que está, sino del que proviene. O sea, si yo estoy en Ecuador, pero me meto dentro de la embajada argentina, las leyes que aplican sobre mí son las argentinas, ya no las ecuatorianas, aunque estemos a una reja de distancia. El ángel lo mira y le dice, tú estás pisando tierra santa. Acabas de cruzar y estás en la embajada de los cielos. Por lo cual, las leyes que aplican sobre tu vida ya no son las de esta tierra, sino las del cielo. Si nosotros entendiéramos que cuando caminamos por la tierra, nuestra tarea es entender que aplican las leyes de los cielos, las leyes de amar a las personas, las leyes de amar a tu prójimo como a ti mismo, las leyes de dar la vida por los demás. Entonces entiendo que sí, es cierto, no es mi culpa la discriminación, no es mi culpa las cosas que te pasaron, pero es mi responsabilidad arreglarlas, porque mientras yo esté en Tierra Santa, mientras yo realmente tenga a Dios, entonces voy a estar con aquellas personas que tengo que estar. Si agarro el libro de Juan, ¿sí? Ustedes saben que la Biblia es súper interesante porque tenemos en el Nuevo Testamento 4 libros que hablan de la historia de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué hay 4 libros hablando de la misma historia? Bueno, porque la Biblia es un libro precioso que valora las distintas perspectivas. Mateo tenía una manera de ver a Jesús, Marcos tenía otra, Lucas tenía otra y Juan tenía otra. Es lindo saber de que podemos ver a alguien de manera distinta y todas nuestras opiniones son válidas. Pero en el libro de Juan, que Juan es el más poético de todos, Juan es el más romántico de todos, en los 4 primeros capítulos del libro de Juan, Jesús está con los discípulos,
con la mujer samaritana. O sea, los judíos, los discípulos, se llevaban bien. Entre ellos, perfecto. Entonces los discípulos dijeron, sí, a nosotros nos dejaron de lado los fariseos, pero estamos con Jesús, Él está con nosotros. De repente apareció la samaritana. La samaritana era lo antijudío, eran los judíos que se habían dejado llevar por otras corrientes, eran casi considerados impuros. Y Jesús estaba con la samaritana. En los mismos 4 capítulos está en una fiesta donde Jesús se rodea con personas y también hay un momento en el que Jesús se pone a hablar con un fariseo. Hay veces que la Biblia uno la tiene que leer así. Y hay veces que uno la Biblia la tiene que leer así. Y cuando me alejo, me doy cuenta que en los primeros 4 capítulos Jesús está estableciendo que todos quieren tomar posesión de él. Los discípulos dijeron, nosotros nos despreciaron, pero Jesús está con nosotros. Y Jesús dijo, no. Fue con la samaritana. Yo pensé que venía solamente para los judíos. Y Jesús dijo, no. Y entonces estos dijeron, bueno, en realidad quiere estar con nosotros. Y de repente lo vemos a Jesús hablando con un fariseo. ¿Cómo? Con los de la contra. Con los del otro lado. Con los que te van a matar. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo no soy de nadie. Y cada vez que nosotros tratamos de hacer a Jesús y hacer el círculo más pequeño, es decir, Jesús está con nosotros, Él viene y hace el círculo más grande. E involucra a gente que nosotros no involucraríamos. La Biblia es un constante libro de involucrar gente que nosotros hubiésemos dejado afuera. Cuando Jesús encontró una grieta entre nosotros y Dios, Él se puso en el medio y nos unió. Nosotros tenemos que ser los cristianos de la grieta. Los que en el medio de los grandes debates se sienten en el medio. Y cuando no entiendes algo vas a hacer preguntas. Y cuando te veas distinto a alguien vas a buscar aquellas cosas que te unen. Cristianos que se sientan en la grieta, que no necesitan tirarse a un lado para apuntarle al otro. Que no necesitan dañar al otro con las cosas que uno opina. Cristianos que amen sus diferencias para poder amar a gente que está del otro lado, porque del otro lado hay gente que también cree en Dios. Y si esto te ofende, bienvenido a lo que realmente la Biblia enseña. Porque la Biblia no es un libro que viene a comprobar lo que creemos, viene a desafiar lo que creemos. Cuando se define la Biblia, se define como una espada de doble filo, no como una pluma. ¿Por qué? Porque corta, porque cuando la leo bien, me deja todo cortado y todo sangrando. Es mi oración de que entendamos que la única manera de tener unidad es hacer el círculo más grande. Es buscar a aquellos que están en el extremo de lo que creemos e ir a buscarlos y preguntar y empezar por lo que nos une. Empezar por aquellas cosas que nos unen con ellos, entender las que nos separan y en las que nos separan aprender. Y si hay un dolor, tomar la responsabilidad de que yo soy un ciudadano de los cielos. Y donde sea que yo me muevo, las leyes del cielo se mueven conmigo. Y la ley del cielo es la que se sienta en la grieta y une, porque el mundo va a creer, no cuando seamos uno entre nosotros, es cuando seamos uno. Es cuando realmente seamos uno. No cuando seamos uno con aquellos que me caen bien, con aquellos que opinan como yo, con aquellos que aplauden lo que hago. No, el mundo va a creer cuando los que están en contra de ustedes por hacer una reunión por Zoom, ustedes también hagan el círculo y digan, ellos también son parte. Cuando aquellos que crean distintos a ustedes hagan el círculo grande. Porque cada vez que quieras tomar posesión de Jesús y decir, Él es mío, Él dirá, yo no soy tuyo, tú eres mío. Y mientras estés en esta tierra, tienes la oportunidad de estar en tierra santa. Es mi oración que realmente trabajemos en la unidad, pero que la unidad duela. Porque la unidad, de verdad, duele como no te das una idea. Pero, cuando en tu equipo de amigos hay gente distinta a vos. Cuando hablas con gente y personas distintas. Cuando eres de los que en todos lados están uniendo personas. Cuando aquellos que piensan como vos y aquellos que no piensan como vos, tú te puedes sentar con ellos. De esos cristianos necesitamos en este mundo.
esos que muestran el amor de Jesús. Esa es mi oración en el día de hoy. Cerramos los ojos, Señor, te damos gracias en este día. Gracias por desafiarnos una vez más. El concepto de unidad a veces suena tan romántico, pero es tan desafiante. Desafíanos, Señor. Desafía a los chicos y las chicas de Home. Que sean de esos cristianos que se ponen en espacios incómodos donde no saben qué hacer ni qué decir. Y que necesiten en ese espacio hasta preguntarte qué deben decir. Haznos, Señor, parte de esta nueva generación de personas que unen, que unen y que hacen de este espacio de tierra un mejor lugar. Gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar de cosas que a ti te importan y que a nosotros nos deben importar. Perdón cuando hicimos el círculo pequeño y quisimos tomar posesión de ti y atacamos a alguien con nuestras propias creencias. Perdón, perdón, perdón. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Llévanos a espacios donde nos sintamos incómodos. Te doy gracias, Señor, porque podemos hablar de estos temas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.